Voy a hacer una pequeña introducción porque ya la hemos hecho en las anteriores semanas sobre Mateo y sobre el libro, sobre el Sermón del Monte sobre todo. Como ya habíamos hablado, como ya habíamos compartido, el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito por Mateo, como ya lo habíamos dicho, el recaudador de impuestos, por allá entre el año 55 y 70 antes de Cristo, después de Cristo, perdón. Es decir, muy reciente a la muerte de Jesús. También hablamos de que el capítulo 5, 6 y 7 contiene el Sermón del Monte, una recopilación de las enseñanzas de Jesús. No fue un sermón dicho en una sola tanda, en una sola vez, sino en la recopilación de enseñanzas en estos 3 capítulos. También hablamos que el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas se dividía en 4 partes. Uno que tiene que ver con las responsabilidades con nosotros mismos, unas con Dios, unas con la ley en el capítulo 6 y una con los demás en el capítulo 7 y una cuarta con la ley. Así que estamos en el comienzo del capítulo 5 y la semana antepasada comenzamos hablando, antes de la antepasada, sobre la primera característica que habla de los bienaventurados. Y si ustedes recuerdan, hablamos de los pobres en espíritu. Y hablamos de pobres, no de pobreza económica ni financiera, sino hablamos de que los pobres en espíritu son los que reconocen su quiebra espiritual, reconocen su pobreza espiritual y reconocen que necesitan o que necesitamos de Dios, que en esa quiebra espiritual, en esa bancarrota espiritual, necesitamos de Dios. Después hablamos también de los bienaventurados, los que lloran. Y hablamos que no eran los que lloraban cuando ven una novela o cuando su equipo preferido perdieron o pierden un partido, sino hablamos de ese llanto y de esa tristeza que produce el pecado, el ofender a Dios, a el no llevar una vida de santidad. Así que hoy vamos a comenzar con la tercera característica, los bienaventurados, y está en el capítulo 5, verso 5. No voy a hablar más de Mateo porque ya lo hemos hablado, de su estructura. Hablamos de que Mateo utilizaba también, en general los evangelios utilizan la estructura de contradicciones. Hablamos del oxímoron, pero ya no lo voy a tocar más porque ya lo hemos hablado. Así que Mateo capítulo 5, verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que es necesario entender qué significa ser manso, no menso, manso, porque algunos lo confunden, hay que hacer la aclaración. Y para entender qué significa ser mansos o la mansedumbre, pues tenemos que entender las primeras 2 características de las bienaventuranzas. Entonces, para ser mansos, primero tienes que ser pobre en espíritu, haber reconocido que necesitas de Dios, que necesitamos en nuestra quiebra, en nuestra bancarrota espiritual, a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es que tenemos que llorar por el pecado, llorar por las personas que sufren, llorar por los necesitados. Entonces llegamos al tercero y hablamos de los mansos. En esa época que hablamos de Jesús, pues esto era contradictorio. En la época de Jesús, los mansos se traducía o se tenía como débil, como una persona que le faltaba carácter. Así que la mansedumbre y el ser manso no era una característica muy buscada en los tiempos de Jesús. Acuérdense que en los tiempos de Jesús, los judíos y la familia de los macabeos venían luchando contra el Imperio Romano por la independencia del pueblo de Israel, de los judíos. Y tener mansedumbre era una característica no muy buscada, no muy valorada, porque es más, los judíos esperaban que el Mesías que había sido anunciado, pues fuera un guerrero, fuera una persona valiente,
que sea un luchador, un guerrero que los iba a liberar de las manos del imperio, de las fauces del imperio romano. Y cuando llega el Mesías, cuando llega Jesús y empieza a predicar y a decir, a hablar sobre la mansedumbre, a que seamos mansos, a colocar la otra mejilla cuando nos agreden, pues es un mensaje que no cuadraba del todo y que no encajaba en la cultura de esta época. Así que la mansedumbre para los tiempos de Jesús, y Jesús comienza hablando en el Sermón del Monte sobre la mansedumbre. Pero no era la primera vez que las escrituras hablaban de la mansedumbre. Y vamos a ver varios significados de la palabra mansedumbre o manso. Pero lo primero es recordarles que bienaventurado significa, o viene del griego makarios, y significa doblemente bendecido o muy bendecido. Así que Jesús nos está diciendo que los que son mansos, los que somos mansos, somos doblemente bendecidos y recibiremos la tierra por heredad. Y ya vamos a hablar de eso. Entonces, la primera vez, o Jesús, cuando dice que bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad, realmente estaba citando una cita bíblica, valga la redundancia, de un salmo, el Salmo 37:11. Y si me acompañan, por favor, vamos a leerlo. Salmo 37, voy a leer desde el verso 9, dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estarán allí. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz, ¿no? Aquí vemos que ya David había anunciado que los mansos heredaríamos la tierra. Así que el verbo que utiliza David en hebreo es anab, con W al final, anab, y significa humilde, pobre, manso. Vemos que la mansedumbre siempre está relacionada con la humildad. Y Jesús cita a David. Pero la primera vez que escuchamos de la mansedumbre en el Antiguo Testamento aparece en Números capítulo 12, verso 13. Y tiene que ver para describir el carácter de Moisés. Números capítulo 12, verso dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que se utiliza anab en el hebreo para describir en las primeras veces que aparece en el Antiguo Testamento el carácter de Moisés. Moisés es reconocido como un hombre manso. Y también en Éxodo capítulo 3, verso 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una de las características de la mansedumbre de Moisés es que él era humilde. Él le dice: Dios mío, pero ¿quién soy yo para que tú me envíes a mí? Y en el capítulo 4, verso 10 del Éxodo le dice: ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés, cuando está en la presencia de Dios, demuestra humildad, demuestra mansedumbre. Así que Anab habla del carácter de Moisés en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, cuando lo acabamos de leer en el capítulo 5, verso 5, es la palabra praus, y también significa pacífico. Una persona mansa es una persona humilde también para el verbo praus del griego. Pero antes de terminar de definir qué es manso, permítame decirle que la mansedumbre como tal es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Si me acompañan a Gálatas capítulo 5, verso 22, vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu Santo. No los frutos del Espíritu Santo, porque siempre hemos escuchado que se dice los frutos del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22.
mas el, en singular, mas el fruto del Espíritu es amor. Recalco, mas el Espíritu, fruto es un fruto, lo que dice en Gálatas. Es un fruto que se manifiesta de diferentes maneras. Es algo muy distinto, pero el fruto del Espíritu es uno. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que vemos que la mansedumbre es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, es lo que produce el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, cuando tenemos una relación de intimidad con Dios. Es decir, una de las manifestaciones de tener una intimidad, de tener una relación con el Espíritu Santo, es este fruto que se manifiesta. Voy a repetirlos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otro capítulo podemos estar hablando de lo que significa cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Pero sigamos. La palabra manso también es la palabra que se usa para los caballos domados. Y esto me llamó mucho la atención, y por eso voy a hablar un poco sobre el tema equino, ecuestre, de los caballos. Porque encontré una relación preciosa que Dios utiliza para enseñarnos lo que significa la mansedumbre. Así que la mansedumbre es la capacidad que tiene una persona para modelar la ira o otras emociones y sus efectos. Pero déjeme entonces entrar en el tema de los caballos, porque me parece una ilustración buenísima. Los caballos originalmente son animales salvajes. Yo vi un documental sobre el Mustang. El Mustang, no el Ford, no el carro, sino el Mustang, el caballo. El Mustang es un caballo que es nativo de Estados Unidos, de América del Norte, pero que fue introducido lógicamente por los españoles, porque los caballos fueron traídos a España por los árabes. Por eso los caballos árabes son unos de los mejores. Ellos son introducidos a Estados Unidos y son denominados Mustang. Los Mustang, esos caballos salvajes con que se conquistó Estados Unidos, que ustedes ven en las películas del viejo oeste y que participaron en alguna de las guerras civiles más importantes de Estados Unidos, es el Mustang, un caballo salvaje en primera instancia. Luego fueron domados. Pero fíjese lo que encontré acerca de esta palabra paraus, que también significa, hace referencia a un caballo domado. Un caballo salvaje tiene varias características. Primero, que él es desbocado, es decir, corre por donde él quiera, por los montes, por las llanuras, anda en manadas, no obedece a ninguna orden de su caballo, de su jinete, de su jockey, lo que llaman jockey en las carreras de caballos. Es un animal que es salvaje, que no tiene límites, que es desbocado, sin freno. Y por eso creo que la mansedumbre tiene que ver con poder bajo control. Y por eso la palabra amansar significa sin mansedumbre. Sin manso, sin mansedumbre. Cuando un caballo o cualquier otro animal es amansado, es porque se vuelve manso, se vuelve dócil, porque se puede dirigir. Un caballo salvaje tiene algunas ventajas. Es un caballo que tiene fuerza, que tiene bríos, que tiene energía, que tiene velocidad, tiene furia, que tiene energía. Pero tiene sus desventajas. Todo ese poder, toda esa fuerza no está canalizada y por tanto todo ese potencial de ese caballo se pierde, se dilapida por completo. ¿Qué ventajas tiene un caballo que ha sido amansado, que ha sido domado? Bueno, en primer lugar,
que al montarse un jinete en un caballo lo puede dirigir, lo puede llevar, lo puede entrenar, lo puede cuidar, le puede enseñar. Y cuando toda esa potencia de ese caballo, ese furor, esa furia, ese brío, se canaliza, por ejemplo, en una pista de carreras, pues tenemos esa belleza de caballos pura sangre, cuarto de milla o de milla, que vemos competir. Entonces se vuelven caballos que tienen un propósito, una finalidad, y que todo ese potencial se canaliza para ser productivos. ¿Por qué me gusta esta ilustración de los caballos? Porque hay personas que parecen Mustang, que tienen un gran potencial, que tienen grandes dones, que tienen grandes talentos, pero son caballos desbocados, son caballos salvajes, que andan corriendo de un lado para otro, que son iracundos, que son indomables. Y todo ese potencial que Dios les dio, ese propósito, se aborta porque no tienen una enseñanza, un entrenamiento, porque no han sido amansados en el buen sentido de la palabra, porque no son mansos y humildes de corazón. Permítame entonces establecer 5 características que traje esta mañana de las personas que son humildes, mansas. La número 1 es que desean aprender y ser mentoreados. Necesitan aprender o desean aprender y ser mentoreados. Proverbios capítulo 18 nos dice: al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Una persona que no es mansa no quiere aprender, es necio. Para que usted pueda desarrollar la mansedumbre en su vida, para que usted pueda ser guiado, para que toda esa potencia, todos esos dones, todos esos talentos que Dios le dio, puedan ser canalizados, usted tiene que ser mentoreado. Y para ser mentoreado o ser discipulado, usted tiene que tener deseo de aprender. Pero no solamente deseos de aprender. Cuando hablo de deseos de aprender, usted tiene que también aceptar ser corregido. Cuando uno es mentoreado, pues uno tiene que también ser corregido, tiene que ser exhortados. La mayoría de personas quieren aprender, pero muy poquitas aceptan ser corregidos. Hay personas que no se les puede decir nada porque se ofenden o porque ellos se las saben todas. Porque uno les dice algo y dice: ay no, pastor, es que usted está envidioso, es que me tienen envidia, es que yo soy así. No aman la corrección. Por tanto, no pueden progresar. La mansedumbre tiene que ver con aprender, por tener deseos de aprender, pero también aceptar ser corregido. Tener la suficiente humildad para entender que nos podemos equivocar y que necesitamos un mentoreo, un discipulado para pulir, para canalizar, para dirigir todo ese potencial, esos dones y talentos que Dios nos ha dado. Cuando las personas no quieren aprender o cuando las personas no quieren ser corregidos, son como caballos desbocados. Son caballos que corren por donde quieran, a la hora que quieran, como quieran y con quien quieran. No aceptan corrección de nadie. Y les voy a decir una cosa: cuando una persona es mentoreada, cuando es mansa y cuando tiene un mentor, un pastor, alguien que lo discipule, se nota. Si usted ve un caballo salvaje, de pronto el pelaje está todo motoseado, cochino, porque él anda por cualquier parte, por todas partes, por los montes, por las llanuras. Generalmente sufren lesiones en los cascos de las patas, porque ellos se meten por cualquier parte. Generalmente comen lo que encuentran literalmente. Pero cuando un caballo es domado, es amansado, tiene un entrenador, tiene un domador, tiene un dueño que lo cuida, que lo entrena, se nota la diferencia.
El entrenador, por ejemplo, cepilla su pelaje todos los días. Son caballos que se mantienen limpiecitos, con un pelaje brillante. Son caballos que, si son de carreras o de paso, los mantienen con comida especial para ellos, una dieta balanceada. Se ve en su cuerpo, se ve su musculatura, su porte. Se nota cuando hay un mentor o cuando hay un entrenador detrás de un caballo. El entrenador también le coloca herraduras para que no sufran sus patas, lo cuida, lo orienta, lo entrena para que mejore su tiempo en la pista o para que maneje sus estilos de paso si es un caballo de paso. Uno puede ver una persona y establecer si está siendo mentoreado, si está siendo discipulado, si está siendo enseñado. Cuando las personas no se les puede decir nada, cuando odian que otra persona les enseñe y mucho menos ser corregido, se nota. Se nota en su pelaje, en la manera como se para, se porta, habla, actúa, ora, en su puntualidad, en sus principios, se nota. Así que la primera característica de la mansedumbre es: usted necesita y yo aprender y ser corregido. Necesitamos aprender a ser corregidos, aceptar que debemos aprender y ser exhortados en todas las áreas de nuestra vida. La rebeldía es lo contrario a la mansedumbre. Un caballo desbocado es rebelde por naturaleza. Un caballo desbocado no deja que nadie se siente en sus lomos para dirigirlo. Es salvaje, es desbocado. Lo segundo, número 1, desean aprender y ser mentoreados. Número 2, son obedientes. La mansedumbre trae consigo obediencia. Una persona que es rebelde, como ya hablamos, que no quiere obedecer a ningún principio, norma establecida, no tiene mansedumbre. Cuando nosotros somos rebeldes al Espíritu Santo, que es nuestro entrenador, nuestro maestro por naturaleza, pues somos rebeldes. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 6. Voy a leer desde el 6 al 8. Filipenses capítulo 2, verso 6 para los que anotan. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas o comentarios ahí en la cajita que tienen y yo los compartiré o les responderé. Bueno, Filipenses capítulo 2, verso 6. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Cada vez que yo leo ese sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, a mí me da alegría, pero me da sobrecogimiento a espíritu. Es muy poderoso lo que Jesús hizo a través de nosotros. Y la palabra tiene poder cada vez que la leemos. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Él sabía que Él iba a morir en la cruz y sin embargo le dijo a Dios: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. No importa lo que yo pueda estar sintiendo, la tristeza, el temor que pueda estar sintiendo porque voy a ir a la cruz, pero hágase tu voluntad. Una de las características de una persona mansa y humilde es la obediencia. Se someten a Dios. Ponen por encima la voluntad de Dios a su voluntad. Un caballo rebelde no se somete ante nadie. No sé si han visto en esos programas de Discovery, valga la propaganda, que montan caballos en esos torneos, en esos campeonatos, y los caballos salen y generalmente el jinete sale volando o le dan 3 vueltas pateados porque son caballos salvajes. No permiten que nadie los monte, que nadie los dirige, que nadie los guíe. Una persona desobediente es una persona que no permite que nadie lo oriente, que nadie le diga nada. Hay personas que se molestan con uno cuando uno les da un consejo, porque ellos creen, como se dice en Venezuela, que se la están comiendo, que están haciendo muchísimo, llevando todas sus opiniones, toda su experiencia personal sobre sus decisiones. No puede haber mansedumbre sin obediencia. Y créame,
en la mayoría de consejerías que yo he dado, las personas no escuchan. Es triste. Usted les puede decir, váyase por aquí y se van por allá. No haga esto y termina haciendo eso. Hay una desobediencia en la naturaleza del hombre. Por eso debemos renunciar a nuestra naturaleza, renunciar a lo que diga nuestro corazón, porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, dice la palabra. Someter nuestra voluntad a Dios es un acto de mansedumbre. Someter nuestra vida a nuestros padres es un acto de mansedumbre. Someter nuestra vida al Espíritu Santo es mansedumbre, para que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y no ser como esos caballos salvajes y desbocados. Número 1, desean aprender y ser corregidos. Número 2, la mansedumbre trae obediencia. Y número 3, la mansedumbre trae visión. Una de las cosas que me impactó cuando estuve estudiando de los caballos es que cuando ellos son amansados por primera vez, ellos les tapan los ojos para que no vean qué está pasando en el exterior y no se pongan más nerviosos. Aún ese caballo, si es joven, le van a poner las anteojeras, o no sé cómo le llaman en otras partes, para que no mire a los lados, sino mire al frente. Los caballos jóvenes, aún en las carreras en el hipódromo, le ponen esas anteojeras para que él, cuando comience a correr, esté enfocado en la pista, hacia dónde va, hacia dónde lo vas llevando el jinete, y no mire a los caballos que están a sus lados, para que no se distraiga con los ruidos, porque un caballo es muy nervioso y más cuando está en plena carrera. Así que le ponen estas anteojeras para que mantenga su vista, su mirada en la pista y en la meta. Y eso me parece muy interesante, porque eso nos habla de visión. Una persona mansa siempre tiene la mirada puesta en Jesús. Una persona que tiene visión sabe para dónde va. Una persona que tiene visión tiene un propósito de vida claro. Uno de los enemigos de los talentos, de los dones, del potencial de una persona es la distracción. Miles de cristianos, bueno, ahora no nos congregamos los domingos, pero que antes íbamos a las iglesias, que se reunían discipulados, que asistían a reuniones, que estaban en actividades, pero generalmente eran muy distraídos. El enemigo, el diablo, es experto en distraernos. Él no le importa si tú vas a la iglesia o no, pero si él te puede mantener distraído el resto de las 160 y pico horas que tiene en la semana, él lo va a hacer. Y el mundo y el enemigo tiene cantidad de distracciones para que tú no tengas tu mirada puesta en Jesús, en la pista, en la meta, en tu carrera, en tu propósito. La distracción es un enemigo del hombre. Es un enemigo de tu potencial. No pongas tu mirada en el exterior, pon tu mirada en Jesús. Si tú te pones, mire, hay personas que cuando no tienen visión, cuando no tienen su mirada puesta, cuando no conocen su propósito, se dedican a criticar a los que están al lado. Se dedican a comentar lo que está pasando en el mundo, pero son incapaces de ver lo que pasa en su vida, porque tienen su mirada puesta en los demás y en otras cosas, y no en su vida y en su propósito. Eso nos trae al cuarto punto. Tener una autoestima sana. Saber quién soy en Cristo. Saber quién soy en Dios. Cuando tenemos una autoestima, como dice Pablo, Romanos capítulo 12, verso 3. Si me acompañan, por favor. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y sigue diciendo, porque la iglesia tiene muchos miembros y cada miembro tiene un propósito distinto. Tener una autoestima sana
Habla de saber quién eres tú, de cuáles son tus talentos, de cuáles son tus dones y cuál es tu posición en la vida. El problema es que cuando no tenemos una visión clara, pues tendemos a mirar y a compararnos con los demás. La mansedumbre, implica que tú seas lo suficientemente humilde, cercano a Dios, para saber quién eres. De lo contrario, terminarás comparándote con otras personas. Si predicas igual, si no cantas igual, si no estudiaste lo mismo, si tu familia no es como la del vecino, si tus hijos no son como los de tu hermano, si no puedes hacer las cosas que hacen tus líderes, siempre terminarás comparándote. Y siempre que uno termina comparándose, termina encontrando personas mejores o personas peores que uno. Así que la mansedumbre te lleva a saber quién eres. Porque cuando tú sabes quién eres y cuál es tu posición, no te vas a comparar. Y cuando no te vas a comparar con otros, pues tampoco los vas a juzgar. Cuando tu vida gira alrededor de los demás, son personas que se la pasan criticando, hablando de los demás, de qué hacen o qué dejan de hacer. Cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, no necesitas aclararlo. Hay personas que se desgastan toda la vida defendiéndose de las opiniones que tienen de ti los demás. Y déjeme ver algunos ejemplos, traje 3 ejemplos de personas que sabían quién eran, pero de personas que la mansedumbre los llevaron a saber quién era en Cristo. El primero es Esteban, en Hechos capítulo 7, verso 59. Si me pueden acompañar, si lo pueden anotar, por favor háganlo. Hechos capítulo 7, verso 59 habla del apóstol Esteban. Esteban había hecho una dura exhortación al pueblo de Israel por todos los pecados y los había llamado pueblos de dura cerviz. Y por supuesto a ellos no les gustó y los fariseos, los saduceos, lo apedrean. Pero este verso 59 habla para mí de la mansedumbre en su mayor potencial. Mire lo que dice. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Hay que tener una gran mansedumbre para que te estén apedreando y tú le digas a Dios que no les tomes en cuenta, que los perdone por ese pecado. Mansedumbre es poder bajo control, como les dije. Aunque tú tengas la razón, la mansedumbre te lleva a no criticar a la otra persona. Aunque tengas la razón y puedas ejercer autoridad y justicia sobre una persona, la mansedumbre te lleva a perdonar. Esteban está siendo apedreado porque los exhortó por su pecado y aún así puede clamar pidiendo que no les tome en cuenta ese pecado. El segundo es Moisés, como ya habíamos hablado. Sus hermanos Aarón y María lo criticaron, murmuraron de él. Y en el capítulo 12, verso 13, Moisés clama a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Dios había dado cuenta de esa murmuración y había castigado a María, la hermana de Moisés, con una sarna, con una lepra en todo su cuerpo. Y Moisés, en vez de decir: eso le pasa por haberse metido conmigo, ¿usted no sabe quién soy yo? Moisés lo que dice fue: Señor, sánala. Por eso es que Dios había dicho, o la escritura dice, que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Ahí se demuestra la humildad, cuando sabes quién eres y no tienes por qué estar peleando y defendiendo tu honestidad. No tienes necesidad. Y el tercer ejemplo, como siempre, es Jesús. Acompáñenme a Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Es muy parecido a Esteban. Jesús estaba siendo crucificado, había sido golpeado,
había sido latigueado, pateado, escupido. Y todavía este hombre en plena cruz puede decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. Poder bajo control. Y mire lo que dice en Isaías capítulo 53, verso 7. Angustiado él, estamos hablando de 700 años antes de que venga Jesús. Y escribe Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire, hay personas que no se les puede tocar porque ya reaccionan. Que no se les puede decir nada porque reaccionan. Son reactivos. Pelean. Se justifican. Se defienden. Pero la palabra nos dice que Jesús mantuvo silencio. Porque él sabía, o la mansedumbre lo llevaba a aceptar lo que Dios ya tenía destinado para él, que era su muerte y muerte de cruz. Y él enmudeció. Así que tenemos ejemplo en Esteban, en Moisés y en Jesús. Número 6, con esto cierro. Voy a hacer un repaso. Número 1, deseos de aprender y ser mentoreado, corregido. Número 2, ser obedientes. Número 3, tienen visión. La mansedumbre te lleva a la visión. Número 4, te lleva a tener una sana autoestima, un concepto de ti mismo según la medida de la fe, como dice Pablo. Número 5, y con esto cierro, tiene dominio propio y templanza. Ahora, el fruto del Espíritu es uno solo, como ya habíamos hablado en Gálatas, pero él tiene varias maneras, 9, dice la palabra, en que se manifiesta. Por supuesto, las 9 están entrelazadas, están relacionadas. Yo haría un triángulo y colocaría en esas 3 puntas la mansedumbre, el dominio propio y la templanza. Por eso la número 5 es tener dominio propio y templanza, porque están de la mano con la mansedumbre. El uno sin el otro no existe. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dominio propio, entre mansedumbre y en templanza? Por favor, participen, hagan sus preguntas. Nadie ha comentado, nadie ha dicho nada. Hagan sus preguntas. Estamos aquí para respondérseles, para que podamos interactuar. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre mansedumbre, dominio propio y templanza? Bien, empezamos por el dominio propio. El dominio propio es la capacidad de dominar tus reacciones, tus emociones, tus sentimientos, pero tiene que ver contigo mismo. O sea, de cómo tú te dominas a ti mismo. Por eso se llama dominio propio. La capacidad de dominarte a ti mismo. La mansedumbre es la capacidad de dominarte, pero ante los demás. Por eso tenemos como ejemplo a Esteban, que mientras lo estaban apedreando, él podría decir, Señor, perdónalos. O Jesús, o Moisés, que mientras era vilipendiado, era criticado y caía en murmuración de su propia hermana y de su propio hermano, podrían decir, orar por él, por ellos para que Dios los perdonara. La mansedumbre tiene que ver con dominio propio, poder bajo control ante los demás. Y la templanza tiene que ver con ese dominio propio, con ese poder bajo control ante presiones externas. Templanza tiene que ver cuando tú dominas tus decisiones, tus actitudes según tus principios o los principios de la palabra de Dios ante presiones de los demás. Es cuando tú decides no ser deshonesto. Así te estén presionando, así te amenacen, tú no haces nada. Es la capacidad de reaccionar ante las tentaciones externas. Eso es templanza. Hay una diferencia pequeña. Las 3 tienen que ver con dominio. Dominio de sí mismo, de dominio de reacciones ante los demás y dominio de actitudes ante presiones de las circunstancias. Esa es la diferencia entre dominio propio, mansedumbre y templanza. Espero haya
quedado claro la diferencia. Ahora, la mansedumbre tiene que ver con poder bajo control. Pero ¿controlar qué? Controlar emociones, instintos, hábitos, motivaciones. En otras palabras, cuando tú no eres capaz de dominar tu carne, caerás en los pecados que dice Gálatas. El dominio de la carne tiene que ver con dominio de nuestras emociones, de nuestros instintos, de nuestros hábitos y nuestras motivaciones. Yo les pregunto a ustedes, o a ustedes que están conectados, ¿qué es lo que está motivando tu vida? El manso sujeta su vida en obediencia a Dios. Pero su vida tiene que ver con su dinero, con su tiempo, con sus planes y con sus proyectos. Jesús decía dice en Mateo 11:29, mirad mi yugo. Ustedes saben qué es yugo, ¿no? Dice Mateo 11:29 que el yugo es ese artefacto que se coloca de madera entre dos bueyes para que estén unidos. Es una junta. Une dos bueyes cuando van a comenzar a arar. Y generalmente se unían un buey adulto, un buey viejo, un buey con experiencia, con un buey joven, para que el buey con experiencia, como estaban unidos por la yunta, por el yugo, pues el joven estuviera pegado, aprendiera del que tiene más experiencia. Jesús nos dice, llevad mi yugo, porque yo soy manso y humilde de corazón. Dominar nuestra vida, tener dominio propio de nuestras emociones, de nuestros instintos, es estar atado a un mismo yugo con Jesús. Porque el yugo de Jesús es liviano, no pone cargas como las pone la religión, los gobernantes corruptos. El yugo de Jesús libera, hace más liviana tu carga. La carga que pone el mundo, esa sí es pesada, pero la carga de Jesús es liviana. El yugo es fácil y liviano, perdón. Pablo dice en 1 Colosenses 6:12, y con esto cierro, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Por eso la número 5 es dominio propio y templanza. Usted no puede ser dominado por el dinero. Lo que usted compra y lo que usted vende, lo que usted administra, lo que usted invierte, su dinero, tiene que estar sometido al dominio propio, a la mansedumbre y a la templanza. No es comprar por comprar. Es comprar en lo que Dios te ha dicho que compres, vender lo que Dios te ha dicho que vendes y comprar o vender o el dinero en el propósito de Dios, no en los tuyos. Para eso tienes que tener dominio propio. Tienes que tener dominio propio con tu tiempo. Como dije anteriormente, hay muchas distracciones. Dominio propio es saber que tú tienes que cumplir con unas obligaciones en tu trabajo y tienes un horario, que tienes que dedicarle tiempo a tu familia, que no puedes desperdiciar tu tiempo, botarlo literalmente en redes sociales o haciendo nada, viendo televisión o durmiendo. Eso es dominio propio, dominar el uso del tiempo. Tus sueños y tus planes no son tuyos, son de Dios. Y dominio propio tiene que ver con dominar no lo que el mundo te dicta, sino lo que Dios pone en tu corazón. Pero para eso la mansedumbre debe someter tu vida a la vida de Dios. Y finalizo con la recompensa. Los mansos heredarán la tierra. Dice la tierra, no los cielos. Muchas personas creen que nosotros vamos a ir al cielo, que vamos a vivir en el cielo, que vamos a compartir el cielo con Dios, y no es verdad. Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Por favor, anótenlo o vayan conmigo a Isaías. Déjenme buscarlo por aquí, por favor. Isaías 65, 17. Dice, miren lo que dice 65, 17. Porque he aquí
que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, y esa es la que recibiremos. Allí estará la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Si quiere, por favor, acompáñeme. Apocalipsis capítulo 21, o anótelo. Y aquí está escribiendo Juan una visión que tiene del cielo, una visión que tiene de los tiempos finales. Y mire lo que dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Va a haber una tierra nueva. Esa es la que heredarán los mansos y humildes de corazón. Heredaremos la nueva creación, en la que dice Apocalipsis no existirá el mar, por ejemplo, en la que más adelante dice que él vio una ciudad santa, que es la nueva Jerusalén, en esa nueva tierra. Así que nuestra herencia, cuando ejercemos la mansedumbre, es la nueva tierra. Tremenda heredad, no es poca cosa. Y termino diciendo, la mansedumbre es un fruto del Espíritu, no es un fruto suyo, no es un fruto mío. Es un fruto que surge de la relación con el Espíritu Santo. Por eso es un fruto del Espíritu. Cuanto más coinonía, cuanto más intimidad con el Espíritu Santo de Dios, más se desarrollará la mansedumbre y la humildad. Me llama la atención Pablo, que cada vez que él avanza en las epístolas se ve un Pablo más maduro, se ve un Pablo más humilde, porque estaba más cerca de la presencia de Dios. Había crecido como Jesús en estatura, y eso hablaba de un Pablo más manso y más humilde, porque ante la presencia de Dios todos caemos de rodillas. Una persona que es mansa denota una cercanía con Dios. Una persona que no ama a Dios, una persona que no tiene una relación con Dios, que está separado de Dios, no tiene nada de manso. Y por eso el mundo está como está. No tiene mansedumbre porque se ha separado de Dios. Y la frase que puede describir la sociedad en la que vivimos es la que usted y yo hemos visto en videos. ¿Usted no sabe quién soy yo? Nos creemos mucho. La mansedumbre nos lleva a no creernos nada. No somos nada delante de Dios. Somos vasos de barro, vasijas de barro en las manos del alfarero. La mansedumbre habla de una persona que está en las manos del alfarero siendo moldeado, siendo reparado, siendo redimido por el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchachos, espero que esta semana que viene, por favor, mediten en la mansedumbre. Mediten qué significa ser manso. Mediten si de estas 5 características que hoy yo les he traído, ustedes han desarrollado a través de esa relación con el Espíritu Santo. Número 1, desean aprender y ser corregidos, mentoreados. Número 2, son obedientes. Número 3, tienen visión. Número 4, saben quién son y tienen una sana autoestima. Y número 5, tienen dominio propio y templanza. Cierro diciendo que el ejemplo más grande de mansedumbre es Jesús. Él tenía todos o tiene todas las características. Y es el único que puede decir, sigan mi yugo. Véanme a mí como ejemplo. Yo soy manso y humilde de corazón. Espero que ustedes en esta semana, igual que yo, podamos meditar en esta palabra, que cuán mansos y humildes de corazón. Y claro que ser manso no quiere decir que todo el mundo puede aprovecharse de nosotros, que todo el mundo puede humillarnos, no. Sino entender que es Dios quien hace justicia, mía es la venganza, dice el Señor, que sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y que la mansedumbre nos lleva a la humildad, al dominio propio. Gracias por haberse conectado. Si no hay alguna pregunta, por favor,
ya despidiéndome, hagan sus preguntas, sus comentarios. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Pueden entrar a nuestras redes sociales, @Alejandro Rico Castro en Instagram, Luis Alejandro Rico en Face, y nuestro canal de YouTube, donde estaré subiendo este video en unos minutos, Alejandro Rico. Gracias. También pueden entrar a nuestra página web, alejandrorico.com.co, y allí podemos orientarlos y tenemos mayor información. Si no hay ninguna pregunta, hermano querido, gracias por haberse conectado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las personas que se conectaron. Me hubiera gustado alguna retroalimentación, comentario, pregunta, pero bueno, lo pueden hacer a través de las redes. Los bendigo, les deseo una feliz fin de semana. Dios me los cuide, los proteja. Bendiciones. Recuerden, no juzguemos, perdonemos y amemos más. Un abrazo. Dios los bendiga.